Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Ya, a ver, caballeros, ¿cómo están? Bien, Bien, perfecto. Bueno, ojalá retomemos la presencialidad la próxima semana y hacer de acuerdo también. ¿Ya hicieron la evaluación docente? Sí, ya se hizo, ingeniero. Perfecto. Quien no haya hecho, por favor, hágala. Bien, el tema que vamos a trabajar en este segundo interciclo es de las máquinas de corriente continua. ¿Ya? Vamos a trabajar en esa parte en el segundo interciclo. Dejo un poco lo que son los transformadores especiales y bancos trifásicos de transformadores, porque dentro de la materia de fundamentos de SEP, fundamentos de sistemas eléctricos de potencia, también se va a tocar ese tema. Entonces yo prefiero trabajar ahora con las máquinas de corriente continua. Si nos alcanza el tiempo, retomaremos algo de transformadores trifásicos. Pero transformadores trifásicos estoy seguro que también van a verlo en fundamentos de sistemas de potencia. Bien, ustedes tienen este ejercicio 42, lo tienen en su ABAC. Ya si lo revisan, si lo tienen ahí en el ABAC. Está acá en la unidad de máquinas de corriente continua. Ahí lo tienen, ¿no? El mismo que yo estoy proyectando acá. ¿Ya? Pero yo lo voy a ir explicando mejor acá en pizarra. Voy a aprovechar que tengo la tablet aquí. Vamos a ver cuánto está cargado esto. Yo creo que se aguanta la clase de hoy. Bien, empezamos entonces con el principio de funcionamiento de un motor DC. Bien, motores DC, motores de corriente continua. Vamos a hablar de motores de corriente continua o máquinas motrices, ¿sí? Ya no de transformadores. El transformador, recuerden que transformaba la energía eléctrica, ¿sí? De corriente alterna a corriente alterna también, Recording in ¿ya? progress. Es decir, lo único que hacía era cambiar niveles de tensión y de corriente. Y esto sirve mucho para los sistemas de transmisión. Sin el transformador no podríamos llevar la energía eléctrica a largas distancias. Pero hay otra forma muy usual de transformar energía, que es la transformación de la energía eléctrica a energía mecánica, es decir, obtener movimiento de la energía eléctrica. En su casa, ustedes tienen elementos que transforman la energía eléctrica en movimiento. ventilador, El ventilador, perfecto. La licuadora. la lavadora, Sí, la lavadora, la licuadora, perfecto. la batidora, Batidora, perfecto. Licuadora, lavadora, batidora, perfecto. ¿Qué más? Hay otro muy usado que deben tenerlo en casi en todas las casas aquí en Guayaquil tiene, que transforma energía eléctrica
en movimiento. Las bombas de agua, perfecto. Muy bien, Robinson. ¿Por qué recalco esto? Porque lo primero que nos viene a la mente cuando transformamos energía eléctrica en energía mecánica, en movimiento, nos viene a la mente que el movimiento debo verlo, ¿ya? Por eso viene inmediatamente la licuadora, el ventilador, porque puedo ver el movimiento. En la bomba de agua no veo un movimiento, pero sé que está realizando un trabajo. Igual como en el aire acondicionado, también necesito que haya un movimiento, ¿ya? Porque el aire acondicionado lo que necesita es hacer recircular un gas refrigerante, ¿ya? Y para eso se necesita un compresor. Y la máquina inicial del compresor es un motor eléctrico, ¿ya? Bien, ahora para ser más específico, hablamos de motores de corriente continua. ¿Han visto motores de corriente continua? ¿Los han utilizado? Los pequeñitos, ¿Ya en dónde han visto eso? en, en los carros control remoto. ¿Ya? ¿Se han sacado los motores de los carros de control remoto? Sí, tienen imanes, como un imán. Perfecto, perfecto. Y por ahí vamos a empezar entonces. Para que funcione el motor DC, yo necesito dos componentes fundamentales. El primero, habló el compañero, imanes. Cuando hablamos de imanes, ¿para qué sirven los imanes? Para crear un campo magnético. Entonces, el primer elemento clave es el campo magnético. ¿Ya? ¿Y cuál sería el otro elemento clave? Para que vean que las máquinas se relacionan. El campo magnético existía en el transformador. Bien, y Robinson dice el bobinado. Perfecto. Debe existir una bobina. ¿Ya? Aquí es donde vamos a empezar a clasificar. En el transformador teníamos dos partes fundamentales. ¿Cuáles eran esas partes? El núcleo y las espiras. Núcleo y las espiras. Bien, en el motor es algo similar. El núcleo servía para transportar el campo magnético o que se conduzca el campo magnético. ¿Ya? En un motor también voy a tener un elemento en donde se va a transportar el campo magnético. ¿Ya? Este campo magnético normalmente viene ahora dibujado de esta forma, como unos polos. Recuerden que un imán tiene polo norte y polo sur. Igual debo tener acá un elemento que transporte el campo magnético. Y todo esto debe estar en un sistema cerrado. Como el núcleo de un transformador, acá también hay un sistema cerrado. A ver, no es tan sencillo trabajar en estas pizarras. ¿Ya? Un sistema cerrado, un núcleo. Miren, todo esto es el núcleo. O sería igual que el núcleo del transformador. ¿Ya? La única diferencia es que en el transformador eran láminas que formaban como una especie de cuadrado, mientras que en el motor es circular, ¿ya? Y todo es cerrado. ¿Cuál es el objetivo? Que por aquí pasen las líneas de campo magnético. El objetivo del núcleo en un transformador, ¿cuál era? ¿Para qué servía el núcleo de un transformador? Para que circule el flujo. Para que circule el flujo magnético, ¿no? ¿Ya? Si somos muy estrictos, ¿qué era el flujo? Era el campo magnético que atravesaba un área, ¿sí o no? Bien, y el campo magnético va de polo norte a polo sur. Así. Por aquí van las líneas de campo. Y por acá regresan, ¿no? Se dirigen al norte.
y por acá llegan al norte. Si somos muy estrictos porque ya estudiamos transformadores, decimos que esto es el flujo, ¿sí o no? ¿Ya? Tengo líneas de flujo. Miren, lo que me queda es un espacio vacío en el centro. ¿Qué voy a poner en ese espacio vacío? La bobina. La bobina, que la voy a representar aquí. Y se va a hacer medio difícil el dibujo. Solo por quererles dibujar. Si no pudiera poner una gráfica. Bueno, y saldría por acá. Y aquí estaría un eje, una línea de eje. ¿Ya? Ahí va a ir la bobina. Obviamente yo estoy dibujando una sola bobina, una sola espira. Nada más. En un motor real no es una sola espira. Todo esto va en una estructura circular y van montadas algunas espiras. ¿Ya? De ahí vienen los nombres que toman las partes de un motor eléctrico. Esta parte del núcleo ya no la vamos a llamar núcleo en un motor. En un transformador se vale que le digamos núcleo. Aquí, esta parte del núcleo, que es la parte fija o estática o la que no gira, le vamos a llamar de ahora en adelante como. A ver qué pasó aquí. La parte estática le vamos a llamar el estator. Perfecto. Ay, que cogí marcador. La parte estática se llamará de ahora en adelante el estator. ¿Sí? Que a algunos le dicen, como está pegado a la parte externa, es la parte que se puede tocar del motor, le dicen la carcasa. ¿Ya? Y en el centro va la parte móvil. La parte móvil, ¿cómo se llama? La parte que Rotor. gira en Rotor su propio eje, por eso se llama el rotor. ¿Sí? Tenemos entonces estator y rotor. Perfecto. o ¿Cómo se? conductor. En el rotor van los conductores, ¿ya? O van las bobinas. Recuerden que solo estoy dibujando un conductor, nada más. Esto es para fines de clase. Si entendemos cómo funciona un conductor, entendemos cómo funcionan todos. Porque igual que en el transformador, para multiplicar el movimiento, así como multiplicábamos el voltaje, teníamos que poner más número de espiras o menos número de espiras, ¿sí o no? De ahí el funcionamiento era el mismo, ¿ya? Entonces, aquí veo que se cumplen los mismos parámetros que necesitábamos en un transformador. Campo magnético y bobina. La única diferencia con el transformador es que en el transformador teníamos una condición fundamental, que era ¿cuál? El transformador solo funcionaba con ¿qué tipo de corriente? Alterna. Solo con alterna. Y aquí estamos hablando de una máquina DC, ¿ya? Bien, para explicar un poquito mejor el dibujo que estoy haciendo, voy a ir explicándolo sobre un video. Aquí, funcionamiento, motor DC. Bien, observamos todos el video. Sí, sí sale compartido. Ya, perfecto. Yo mismo lo voy indicando, ¿no? Es decir, yo le quité el audio. Elementos que necesitamos para que funcione un motor DC. Primero, un campo magnético. ¿Cómo obtengo el campo magnético? De dos formas. ¿Cómo se puede obtener el campo magnético? A ver si recuerdan.
¿Cuáles eran las formas de tener un elemento con campo magnético? Mediante un conductor Una de las por formas corriente. mediante un conductor con corriente, es decir, formaríamos un electroimán. O la segunda forma es teniendo imanes permanentes, como los que están viendo en la pantalla. ¿Ya? Como dice Robinson aquí, induciendo corriente por un conductor en espira. Perfecto. Es una forma de tener el campo magnético. Y la otra, con imanes. Aquí están observando cómo las líneas de campo magnético siempre se dirigen de norte a sur. ¿Ya? Tenemos dos imanes. Si se ponen en polos iguales, se van a repeler. Y si se ponen en polos opuestos, se van a atraer. Y se forma un solo imán. Es decir, yo puedo aumentar el campo magnético de un núcleo o de un estator si lo que hago es sumar imanes, ¿sí o no? Esto es clave de la suma de imanes, recordando que yo puedo tener, en vez de un imán permanente, puedo tener bobinas que crean electroimanes, ¿ya? En este caso solo vamos a ver o vamos a observar esto aquí con imanes permanentes. ¿Hay ventajas o desventajas entre usar imanes permanentes o electroimanes? A ver, partamos de una idea. El motor DC puede funcionar con imanes permanentes o puede funcionar con electroimanes. ¿Cuál es el trabajo de los dos? Genera el campo Generar un magnético. campo magnético. Punto. La pregunta es la siguiente entonces. ¿Hay alguna ventaja entre uno u otro elemento, entre imanes permanentes versus electroimanes? Sí. Bien, ¿quién me indica qué ventajas hay? Una ventaja puede ser que cuando no exista alguna fuente para alimentar el electroimán, a contrario de un imán permanente, va a seguir generando campo magnético, a diferencia de un electroimán. Ya, perfecto. Ahí estaríamos como en defensa de los imanes permanentes, ¿no? Como que tuvieran ventaja, ¿no? ¿Sí o no? El imán permanente, como dijo el compañero, no necesita una fuente externa de voltaje, porque para que funcione el electroimán necesita circular una corriente, y para que circule una corriente hay que conectarle una fuente de voltaje. Mientras que el imán permanente no necesita de ninguna fuente externa. Es decir, me estaría ahorrando fuente de alimentación, me estaría ahorrando cableado, ¿sí o no? Es decir, eso sería el team imanes permanentes. ¿Y qué ventaja tendría un electroimán? Se puede variar la intensidad del campo magnético. Puedo controlar la intensidad de campo magnético. Perfecto. Entonces, si ven a la larga, no es que uno tiene mayor ventaja sobre otro, depende de la necesidad y la aplicación, ¿ya? Además, que en tamaños, sí, depende de la potencia, en tamaños un imán permanente puede ser mejor que un electroimán, ¿ya? Por eso es que para motores pequeños, ustedes no encuentran bobinas para campo magnético. Si alguien ha desarmado esos motores de juguetes, lo que encuentra son imanes permanentes, ¿ya? ¿Qué ventaja tengo con el imán permanente? Cero circuitos eléctricos para alimentar el campo. ¿Qué desventaja tengo? No puedo tener control sobre el campo. Es decir, no puedo ni disminuirlo ni aumentarlo. En cambio, con electroimanes sí. Bien, perfecto. Todas esas diferencias vayan tomándolas en cuenta. ¿Ya? Y ahí está explicando que siempre las líneas de campo van de norte a sur. Bien, esa es la parte inicial, el campo magnético que necesito. ¿Qué pasó? Ya, es que se había quedado colgado.
Bien. Aquí está una referencia, ¿no? Si ven la Tierra, ¿no? La Tierra también es un gran imán. Bien, Robinson me está haciendo una pregunta. Los motores brushless son muy buenos. Ya, bien, Robinson, guárdate la pregunta unos minutos más adelante, que íbamos a hablar de estos motores brushless. ¿Ya? Miren aquí lo que está haciendo. Está tomando un conductor. Un poquito aquí. Ya, lo que les había indicado. La Tierra tiene campo magnético. ¿Sabían eso, no? Porque la Tierra tiene campo magnético es que puede utilizar las brújulas. La Tierra es un gran imán. El polo norte geográfico es el sur magnético. Y el polo sur geográfico, donde está la Antártida, es el norte magnético. Cuando ustedes tienen una brújula, no es más que un imán donde el polo norte lo pintan de color rojo. ¿Ya? Ustedes mueven apenas la brújula y la flechita de color rojo siempre les va a apuntar al norte, porque se está atrayendo con el sur magnético de la Tierra. Entonces con eso nos podemos orientar. ¿Ya? Bien, ahora, la otra forma de obtener un campo magnético, ¿cuál era? Con bobinas y hacer circular una corriente. No sé qué le está pasando al computador que se está quedando. Bien, miren, cuando circula una corriente por un conductor, genera a su alrededor un campo magnético. Miren lo que ocurre cuando cambia las polaridades de los cables. ¿Sí vieron lo que ocurría cuando cambiaba la polaridad de los cables? Miren, el cable color rojo y color azul. Lo cambia. ¿Qué pasa con la dirección del campo magnético alrededor del cable? Cambia. Cambia. Entonces, otra forma, una de las ventajas también de trabajar con electroimanes es que aparte de que me permite el control de la intensidad del campo magnético, también me permite el control de la dirección del campo magnético. Lo que no puedo hacer con imanes permanentes, porque si los imanes permanentes los dejo puestos en el estator, va a ser difícil cambiarlos mecánicamente. En cambio, con electroimanes solamente tengo que conmutar la polaridad, nada más. Bien, ahora, miren en el espacio que queda entre el norte y sur. En este espacio que queda, donde están circulando las líneas de campo magnético, voy a poner, aquí pone una varilla o un conductor, pero él lo que realmente va a poner es, o va a formar una bobina, una espira inicialmente. Miren, ahí está el primer segmento conductor, circulado por una corriente. Ahora está poniendo dos segmentos conductores conectados en serie con cables. Pero para evitar conectar en serie, ¿qué hizo? Miren, ¿qué formó? Se dan cuenta que aquí ya formó la espira. Lo importante son estos dos segmentos conductores. Y aquí él ya formó la espira. Ahora va a poner en este espacio donde fluye el campo magnético, va a poner una espira en la cual le va a conectar un voltaje. Miren, si ven que le ha conectado aquí en los terminales un voltaje, significa que está circulando por aquí una corriente. Circula una corriente eléctrica. Entonces, estamos hablando de qué condiciones. Una espira que está circulada por una corriente eléctrica y está en qué espacio.
está en un espacio donde está fluyendo un campo magnético. ¿Ya? Eso es lo importante. Una espira circulada por una corriente eléctrica en un espacio donde está fluyendo un campo magnético. Pregunto, ¿qué sería lo ideal? Miren el largo de este imán, lo que estoy señalando con el cursor. Miren el largo de ese imán y observen el largo del conductor. ¿Deberían ser iguales o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedes repetir la pregunta? Observen la longitud aquí o la profundidad del imán, el que estoy señalando con el cursor. ¿Sí? Y observen la longitud de la espira. ¿Deberían ser iguales o da lo mismo si son diferentes? No afectaría en nada. Buenas noches, ingeniero. Diría que sí varía el tamaño, porque O sea, respecto a los imanes, si son más grandes, pues habría un campo magnético más grande, lo que ya, haría variar más. ya. A lo que quiero llegar es esto. Miren, para que se dé el principio de conversión de energía de eléctrica a mecánica, es importante los elementos que estamos observando aquí. El generador de campo magnético, que es un imán, y una espira circulada por corriente. Lo importante es que esta espira esté dentro del espacio donde circula el campo magnético. Entonces, ¿qué pasa si este segmento de la espira es mucho más grande que el imán, por ejemplo? Voy a poner aquí. Partes del motor DC. Mira, vamos a utilizar esta fotito de aquí. Miren, los imanes, ¿se observan? Y el rotor. Aquí está la bobina. Yo solamente estoy explicando con una espira. Lo que se hace aquí es poner más espiras. Miren el ancho o la profundidad de la longitud de la bobina. Y miren el ancho del imán. ¿Qué les parece? ¿Son iguales o son diferentes? El uno más largo que otro. ¿Qué opinan ustedes? Miren, aquí hay otra gráfica. Miren, si ven aquí, el largo de donde va la bobina, largo del rotor, y el largo del estator, donde van los imanes permanentes. Del mismo tamaño. Es el mismo tamaño. Es el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que se induzca el área donde está sometida la espira en el campo magnético. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que en resumen, que la misma profundidad de la espira debe ser igual a la profundidad o al ancho del estator. ¿Sí? Porque si tienen medidas diferentes, lo que se va a hacer es perder energía. Si yo tengo una espira mucho más larga que la profundidad del imán, esos pedacitos que quedan fuera del espacio del campo magnético no van a trabajar. Y eso significa que estoy gastando más material, ¿sí o no? Estoy haciendo unos rotores muy grandes para una profundidad de campo magnético pequeña. ¿Ya? O lo contrario, tengo imanes muy anchos
y tengo una espira o un rotor muy pequeño. ¿Qué va a pasar con todo el flujo magnético que entregan estos imanes? Se va a desperdiciar porque solamente aprovecho el espacio que hay en la espira. ¿Ya? Por eso es que la misma profundidad que tiene esta espira debe ser igualita a la profundidad del estator o del polo inductor. ¿Sí? Ahora, que el imán sea más largo o sea más pequeño, eso va a afectar en el tamaño de la máquina, ¿sí o no? Rotores más grandes o más pequeños afectarán al tamaño de la máquina. De ahí ya vayan asociando una idea. Si yo quiero un motor, o si ustedes comparan un motor de una bomba de agua pequeñita de su casa versus el motor de la bomba de agua de un edificio, el del edificio es más grande, ¿sí o no? Si alguien ha visto. ¿Eso qué significa? Cuando un motor es más grande, ¿qué se dice? Que tiene mayor, Número de espira. en general, Mayor potencia. mayor potencia. De ahí es que si usted quiere que los motores tengan mayor potencia, obligatoriamente tienen que ser más grandes, pues. ¿Por qué? Porque ya vimos hoy día que los dos elementos fundamentales de un motor, ¿cuáles son? El generador de campo magnético y las espiras o bobinados que están en el rotor. De los dos parámetros depende. Si yo quiero que la máquina sea más fuerte, estos dos parámetros tienen que ser más grandes. ¿Ya? Y vamos a entenderlo con fórmulas, ¿no? Lo que quiero es que ustedes sepan que hay una relación entre el tamaño de la máquina y la potencia de la máquina. ¿Sí? Bien. Por aquí le voy a dar energía eléctrica. En resumen, ¿qué pasa cuando por una espira circula una corriente eléctrica y esa espira está dentro del espacio donde circula un campo magnético? Entonces, esa espira experimenta una fuerza mecánica. ¿Ya? Es decir, ocurre lo siguiente. Si pudiera fijar esta espira aquí, en este espacio, ¿qué ocurriría? Observen en el video. Se genera un movimiento. ¿Sí? Se genera un movimiento. A ver, señores, ustedes que están estudiando ingeniería, para que cualquier cosa se mueva, ¿qué debe haber? Usted que está al lado Fuerza. en su computador, sentado con su mouse, para que ese bendito mouse se mueva, ¿qué debe haber? Fricción. Una fuerza, ya dijo el compañero, una fuerza, Una fuerza. ¿ya? Y matemáticamente, ¿qué es una fuerza? Primero, ¿la fuerza se puede medir? Sí. ¿En Sí. qué se mide? Newtons. En newtons, perfecto. Pero si solamente yo digo aplique al mouse una fuerza de 10 newtons, ¿está completa la orden? No. ¿Qué me falta? La dirección. La dirección. Por ende, la fuerza es un parámetro que tiene una magnitud, una cantidad medida en newtons y también debe tener una dirección. ¿Y cómo le decimos en matemática a todos los elementos que tienen magnitud y dirección? Vector. Un vector. Vectores, vectores. Por ende, la fuerza será un vector. ¿Ya? Vectores, perfecto. Si ustedes observaron que esta espira estaba en forma horizontal y de repente, ¡pac!, se movió y quedó en forma vertical, es porque de alguna forma tiene que haber existido una fuerza, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cómo se crea esa fuerza? Ahí está la clave. Debe moverse. ¿Qué pasa si esa fuerza lo sigue moviendo? Esta espira empezará a girar en su propio eje.
Pero ¿qué pasará con los cables si se quedan aquí pegados? Y esto sigue girando. Se van a, se van a enredar, ¿no? Miren lo que va a pasar aquí. Vean. Sigue circulando. Ah, pero ¿qué hizo en el video? Miren, ¿qué está haciendo en el video? ¿Qué le hace? Está cambiando la posición para que fluya. Está cambiándole la conexión, ¿sí o no? Porque si no le cambia la conexión, ¿qué pasaría? Se enrolla el cable. Se enredan. Entonces, para evitar esto, porque no hay forma de estarle cambiando manualmente los cables, ¿no? ¿Se imaginan? Un motor de 3600 revoluciones por minuto. Es decir, necesito a alguien que le esté cambiando esos cables 3600 veces por minuto. Imposible, ¿no? Necesito ver algún sistema que me permita hacer ese cambio automático. Porque si no hay ese cambio, la espira se mueve un poquito y ahí se queda. Si no hago ese cambio de polaridades, la maquinita no sigue girando. En ingeniería eléctrica, ¿cómo le llamo ese cambio de polaridades? ¿Cómo se llama ese cambio de polaridades en electricidad o en electrónica? Dirección de giro. No, se llama conmutar, conmutación, ¿sí? Alterarle el orden, conmutarle, cambiarle. Aquí lo que está haciendo es conmutando el cable azul y el cable rojo, positivo y negativo, los estaba conmutando. Pero yo no puedo hacer esa conmutación manual. Necesito hacerla de alguna forma que automáticamente vaya cambiando. Entonces se diseñó esta especie de anillo. Miren aquí. ¿Se observan este anillo? Pero no es un anillo completamente cerrado. ¿Sí ven unas ranuritas aquí? ¿Sí las observan? Sí. Significa que este segmento de aquí no está unido al segmento de acá. ¿Ya? Eléctricamente no están unidos. Este segmento es metálico. Está tomando hacia aquí al inicio del espíritu y terminando acá, pero no están unidos. Esta rayita significa que están aislados. No está unido eléctricamente. Aquí se va a conectar el positivo y acá el negativo. ¿Qué pasa si estuvieran unidos aquí eléctricamente? Si esto fuera un solo anillo. Y pongo positivo acá y negativo acá. Hace corto. Hago cortocircuito, pues, ¿sí o no? Sí. Por eso están separados. O sea, ahí se van a conectar. Y para evitar el conectar y desconectar, porque miren, si no aquí se me enredarían los cables, ¿no? Si lo sueldo aquí y acá, como están soldadas las patitas de aquí, si sueldo aquí los cables, se me van a enredar. Tengo que hacer que este permanezca fijo y haciendo contacto con el anillo y este de acá también. Para eso se diseñaron estos elementos de aquí. ¿Alguien conoce cómo se llaman? Carbones. Los carbones. Más técnicamente se les dice escobillas. ¿Ya? ¿Y cómo se dice escobilla en inglés? Robinson, tú que hiciste la pregunta del motor brushless. ¿Cómo se dice escobilla en inglés? Escobilla se dice brush y el término LESS se lo utiliza para indicar ausencia o falta, ¿sí o no? Por ejemplo, conexión inalámbrica. ¿Cómo se dice en inglés inalámbrico? Wireless. Wireless. Alambre es wire y less significa ausencia, ¿ya? O falta. Wireless significa sin cable. O el término más usado, inalámbrico, ¿sí o no? Brushless, ¿qué significa? Brush es carbones o escobillas.
y less significa sin carbones o escobillas. Aquí estoy viendo un sistema con carbones, es decir, un sistema brush, ¿sí? Estos son los carbones o brush, ¿ya? Este es el método clásico de la máquina de C, ¿ya? Bueno, reconfigurando un poco, la máquina de C era una máquina muy utilizada hasta hace unos 30, 40 años, ¿ya? Con el avance de la electrónica, la máquina de C quedó en obsolescencia, fue perdiendo terreno, ¿ya? La única ventaja que ahorita tiene la máquina de C clásica sobre la máquina de corriente alterna, el motor de inducción trifásico, que es el mejor, es su torque de arranque, nada más. La máquina de C tiene un torque de arranque muy alto, ¿ya? Pero en cambio tiene unos mantenimientos muy costosos, muy elevados por este sistema de aquí, miren, el sistema de carbones. Porque estos carbones, al rozar con este anillo de aquí, ¿sí? Empiezan a desgastarse y los mantenimientos son más frecuentes, ¿ya? Pero ¿qué ventaja tenía la máquina de C? El control era muy sencillo. Yo puedo controlar sus características mecánicas simplemente variando la fuente de voltaje. En resumen, un motor DC tenía un fácil control de torque y velocidad con un variador de corriente continua. Punto, nada más. Era sencillo. Ahora, ¿ustedes saben cómo variar el torque y la velocidad de un motor de corriente alterna? No. El motor de corriente alterna no se varía su velocidad o torque subiéndole o bajándole el voltaje. La frecuencia. No, él necesita variar su Frecuencia. frecuencia. Y hace 40 años la electrónica no estaba tan desarrollada, ¿ya? Porque los variadores de frecuencia trabajan con tiristores, ¿ya? Que eso ya es electrónica de potencia un poquito más avanzada ya. ¿Con qué dijo que te- Con tiristores o los llamados inversores o conmutadores. Ya cuando se diseñaron los variadores de frecuencia, ahí sí los motores DC ya entraron a la obsolescencia. Hasta hace poquito nomás. ¿Quién los volvió a sacar al ruedo a los motores DC? Los motores que indicó el compañero, los brushless. ¿Ya? Los motores brushless. A ver, y les indico aquí, ganas de mandarle una investigación. Yo no soy experto en motores brushless. Es más, era una tecnología nueva para mí hasta hace unos 10 años. ¿Sí? Yo vivo convencido, hasta que no lo estudié muy bien, que el motor de inducción trifásico es el motor más eficiente que hay. Es tan eficiente que los vehículos eléctricos lo utilizan, ¿ya? Pero, ¿de dónde me vino la curiosidad del motor brushless? Cuando estaba leyendo una revista de los vehículos BMW eléctricos, ¿ya? ¿Sí conocen la marca BMW o BMW que le llaman? De vehículos. ¿Alguno de ustedes tiene un BMW? Tenía, lo vendí. De juguete Ya, nomás. de juguete nomás, ya. ¿Por qué dicen así? Porque la marca BMW primero es europea. Allá tal vez resulte un poco más asequible, ¿sí? Accesible, perdón. Eh, Tener un BMW aquí en Ecuador no es barato. Un BMW se considera marca de vehículo de gama alta, ¿ya? Entonces no son económicos los BMW. Es una empresa grande en Europa. Y la sorpresa cuando yo veo que el motor eléctrico de sus vehículos era un motor brushless. No había sabido de ese motor. Me pongo a leerlo bien y es un motor sin escobillas, así significaba, motor sin escobillas. Y no entendía cómo un motor DC podía funcionar sin escobillas. Es decir, sin estas partecitas de aquí.
¿ya? Ya cuando lo leí mejor, ¿sí? Sustituía el circuito de aquí o el sistema de aquí, intercambiando el sistema de funcionamiento, es decir, darle electricidad a la parte que gira, ¿ya? Y hacer que la parte que gira reciba el campo. Acá lo cambió. La parte que gira es la que va a dar el campo. Y la parte de aquí donde dice norte y sur son las bobinas. ¿Funciona una máquina de manera inversa? Sí funciona. ¿Ya? El asunto de ponerle los imanes aquí era que los imanes permanentes son muy malos para el control de campo y no llegan a tener un campo magnético alto. La única forma de poder llegar a tener la misma potencia de una máquina fuerte con imanes permanentes era haciendo una máquina muy grande, ¿sí? O sea que gira el estator. En algunos casos sí. Te adelanto, Robinson, el motor del ventilador de tumbado, ¿sí? Los clásicos motores de tumbado, el que gira es el estator, ¿ya? El que gira es el estator. A ver cómo te explico eso. Imagínate un motor, imagínate un taladro de mano, que todos han usado un taladro de mano. Si tú pudieras prender el motor del taladro de mano y sostener el mandril, el eje, lo sostienes fuerte y lo prendes, ¿qué giraría? Si a veces taladrando hay que tener mucha fuerza. ¿Alguno de ustedes que ha taladrado, por ejemplo, metal, cuando está taladrando y ya va a finalizar el agujero es cuando más duro se pone? Si usted no agarra bien ese taladro, ¿qué pasa? Se patea. Patea el taladro. ¿Qué significa el patear? Significa que el eje donde está la broca quedó clavada. Y el que empieza a girar, ¿cuál es? El estator. El estator. Sí. ¿Sí? Igual funcionan los ventiladores de tumbado. En el motor brushless no es que gira el estator. Lo que hace es inducir el estator. Bueno, ¿cuál es la importancia del motor brushless? Porque está compitiéndole. Todavía no le digo que le gane, está compitiéndole. Tendré que estudiar más ese motor. Pero al menos ya le compite en rendimiento al motor de inducción. Es que estos motores brushless utilizan unos nuevos imanes que aparecieron, los imanes de neodimio. ¿Ya? ¿Conocen los imanes de neodimio? ¿Alguien ha visto los imanes de neodimio? Yo, sí, ingeniero. ¿En dónde han visto los imanes de neodimio? Primero que no son tan fáciles de conseguir, En el TikTok. Ahí salen unos imanes de neodimio. pero en físico has visto. Sí, que son bien difíciles de separar, sí los he visto. Pero pequeño. Pero pequeñitos, ajá. Creo que es neodimio. Ya. Sí, Si ven en la pantalla, estos son imanes de neodimio. El sentirlos eso. ¿Ya? No son baratos. No son baratos. Y si alguien los ha podido utilizar, son muy fuertes. ¿Ya? ¿Con qué se hacen estos imanes? Con tierras raras, que se llaman. Y el mayor yacimiento de tierras raras los tiene China. Bueno, imanes de neodimio. Vamos a ser más específicos para motor brushless. Miren, aquí está un rotor con imanes de neodimio. Les resumo. Con un electroimán, es decir, un núcleo y bobina, salen como a $5, uno del tamaño de 25 centavos. Sí, pero son caritos. Y esos de 25 centavos, que son como moneditas, no hacen mucho. Miren, para un motor, la dimensión del imán de neodimio. ¿Ya? Les resumo, ¿dónde está la clave?
un electroimán, es decir, hacer como en el transformador, una bobina en un núcleo, máximo llega a tener un campo magnético de los más eficientes 0.8 teslas. Los más eficientes. ¿Ya? Un tesla es bastante. Un tesla equivale a 10.000 Gauss. Los más eficientes 0.8 teslas. Un imán de neodimio, estos de aquí, ¿hasta cuánto creen que puede llegar a tener de campo magnético? Algunos llegan a tener 1.3 a 1.5 teslas. Es decir, casi 13.000 a 15.000 Gauss. ¿Ya? Lo que no se puede llegar con electroimanes. La única forma de llegar a ese nivel con electroimanes es que la ciencia descubra algún núcleo más eficiente que los que hay actualmente en las máquinas. No han podido desarrollar un núcleo tan eficiente. No hay. Resumen, no hay electroimán que le gane en intensidad de campo al imán de neodimio. Entonces, si este elementito puede generar un campo magnético muy alto, y yo en un motor normal, para generar un campo magnético alto, necesito que este imán sea muy grande, ¿qué puedo sacar de ventaja con el imán de neodimio? Puedo tener campos magnéticos muy altos con un tamaño grande o pequeño. Pequeño. Con un tamaño pequeño. ¿Ya? Puedo tener campos magnéticos muy altos con tamaños pequeños. ¿Sí? Bien, ahora sí veamos cómo es que funciona aquí el sistema de ese anillo que no está unido. Miren ahí. Ponen un anillo que no está unido. ¿Cómo se llama ese anillo? Se llama colector de Delgas. Colector se llama. El nombre completo es colector de Delgas, pero si se daña en cualquier localcito, ustedes van y compran el colector. ¿Ya? Esto de aquí a veces había que cambiarlo o arreglarlo. Yo me acuerdo normalmente en las licuadoras o en los taladros también, o en motores de máquinas de coser. Cuando trabajaba así en proyectos y todo eso, cuando era técnico todavía, en las empresas se trabajaba con taladros y se usaban los taladros y a veces ya no funcionaban. Y como eran proyectos que ya estaba financiado todo, a veces resultaba para la empresa más económico comprar un taladro nuevo que arreglarlo. No sé si han trabajado y les ha pasado eso. En empresas grandes a veces resulta más barato por el tiempo, ¿ya? Comprar un taladro nuevo que arreglar el taladro dañado. Entonces, como la hora tenía que salir rápido, todo se añadía un taladro, bueno, compra otro, y quedaban ahí a veces en bodega los viejos y no los arreglaban. Por ahí sí logré que me regalen un par y los arreglaba. El daño común de un motor de taladro que es igualito a un motor DC está en los carbones y en el colector. Ese es el daño común. Si se sabe arreglar eso, se recupera ese taladro. ¿Ya? Lo mismo con amoladoras, ¿no? Dígame. Pasa lo mismo con ciertas amoladoras. La amoladora es igualito, el funcionamiento es idéntico que el del taladro. Sí, pero hay un problema, puede ser por carbones o porque Sí, lo normal es con los carbones. Si se logra cambiar los carbones, ya se logra cambiar los carbones y se arregla eso. Bueno, miren, aquí hacen contacto los terminales, ya no se cambia el positivo y negativo, porque el cambio, ¿quién lo está haciendo?
el cambio lo está haciendo automáticamente el colector. Si ven, gira y hace el cambio. Pero observen qué es lo que pasa cuando está pasando esta división por el carbón. En un lado es positivo y en el otro lado es negativo. Y justo en este paso de aquí, miren lo que ocurre. ¿Qué empieza a ocurrir? ¿Qué aparece? Chispa. Chispa. ¿Por qué? Bien, ¿alguien tiene ahí problemas con el micrófono? ¿Ya? En ese momento hace chispas. Esa chispa desgasta el carbón y desgasta el colector. ¿Cómo se soluciona eso? Ya vamos a ver qué propuesta hay acá, porque siempre va a haber chispa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Segmentar más ese anillo, ese colector. ¿Y qué significa segmentar más? Ponerle otra espira. Miren, al poner otra espira cruzada, ese colector se divide en ¿cuántas partes ya? En 4 partes. Y si pongo más espiras, ¿cuántas veces más se va a dividir este colector? Se va a dividir de acuerdo al número de bobinas que yo ponga. Con tener más segmentos de bobinas, yo divido más este anillo colector y reduzco, se generan. ¿Se han visto en un taladro que cuando funciona se generan chispas? ¿Ya? Es por este motivo de aquí, porque está conmutándose en ese momento en los carbones. ¿Ya? Y aquí lo está solucionando poniéndole más segmentos. Miren, disminuye la cantidad de chispas. Ya estoy teniendo problemas con el internet, creo que es. ¿Ya? Miren, ¿cómo arregla? Si ven que le pone más bobinas ahora. ¿Qué significa que va a pasar con el anillo colector? Miren, ya tiene mucha más cantidad de... Por eso podemos ver en las partes el colector de delgas, ¿no? Si quiero ya ser un poco más específico, miren, pongo aquí colector de delgas. Ah, aquí está. ¿Ya? Miren, si ven el colector, ven con cuántos segmentos está. Y mientras más segmentos tenga, es mucho mejor para reducir la cantidad de chispas. Miren, aquí hay un motor de C grande. O el rotor de un motor de C grande, ya de potencia. Miren, si observan este rotor grande, si ven cuántos segmentos tiene, cuántas divisiones tiene. Aquí hay otro colector. Miren, estas son las divisiones. No es solo de 2. ¿Ya? Este es el colector de delgas. Miren, aquí hay un colectorcito con los carbones puestos. Miren. A ver, este motor lo tienen que haber visto.
¿Quién ha visto ese motor de ahí? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero, no hemos visto, yo no he visto ese motor. Se me perdió la imagen. Ya no sé ni dónde estoy. A ver, este motorcito de aquí. Si alguien lo ha visto, ¿en dónde usualmente se lo ha abierto? Este es el motor típico de un taladro o el motor típico de una licuadora. No el de un ventilador. El de un ventilador no es con carbones. ¿Ya? No es con carbones. Para que tengan una idea, los motores que tienen carbones normalmente son utilizados por su alto torque. ¿Ya? Son utilizados por su altísimo torque. El ventilador no necesita tener un alto torque. ¿Cuándo yo necesito torque alto? Cuando el arranque del motor está con una carga muy elevada. ¿Ya? Es decir, ustedes han usado la licuadora. Sí, Todos alguna vez hemos usado una licuadora, ¿sí o no? Para hacer más que sea un batido. Sí. Ya. Cuando usted hace el batido, usted pone el vaso sin nada, prende la licuadora y ahí le empieza a echar la fruta, el hielo, la leche, el azúcar. ¿Así se hace un batido? ¿O en qué me no, equivoco? no es todo lo contrario. Se pone primero la fruta y ahí ya se, se enciende la licuadora. En uno de los puntos fallé. ¿Cómo dije yo? Cojo el vaso de la licuadora, vacío, lo pongo, prendo la licuadora y ahí prendida la licuadora le empiezo a echar la fruta, No se hielo, chispea. leche. ¿Qué error cometí? Haciendo al revés. Estoy haciendo al revés, porque si hago eso me va a chispear todo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se hace? Primero, apagado la licuadora, pongo la fruta, pongo el hielo, pongo la leche, ¿sí? Tal vez cuando ya esté disuelto todo, ahí puedo abrir un ratito la tapa y poner un par de cucharitas de azúcar, si quiero más dulce, ¿sí o no? ¿Ya? Pero disuelto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la licuadora debe tener la fuerza suficiente en sus aspas para poder, apagado, empezar con la fuerza tal que pueda romper fruta, pueda romper hielo, ¿sí o no? Es decir, esa máquina necesita un torque de arranque muy alto. Otro ejemplo, todos han utilizado taladros, Sí, sí. ¿ya? Sí. Digamos que le pido que me haga un agujero en una plancha de hierro de 5 milímetros. Usted coge el taladro, le pone la broca y marca en donde va a ser el agujero y usted externamente lo prende y prendido lo pone en el metal. ¿Qué pasa si va con el taladro prendido a ponerlo en el metal? Se le corre. Se puede romper la broca. Se puede romper la broca, se corre la broca, ¿sí o no? No le va a dar al punto que es. ¿Cómo se hace un hueco en metal? Se señala y ¿cómo pone el taladro? Lo pone fijo con fuerza, ¿sí o no? Casi, casi que apoyándole el hombro encima, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué?
Porque el momento en que usted prende ese taladro, ¿cómo tiene que arrancar? Fuerza. Con fuerza. Es decir, necesita un torque de arranque muy alto. ¿Ya? Las máquinas que necesitan torques de arranques muy altos utilizan carbones. ¿Ya? Porque la máquina DC, ¿qué característica tiene? Tienen torques de arranques muy altos. ¿Ya? En eso sí la máquina DC es muy buena. Torques de arranques muy elevados. ¿Sí? Entonces, este motorcito de aquí puede ser de una moladora, de un taladro, de una licuadora, de una máquina de coser también. Me acuerdo que le arreglaba el motorcito de la máquina de coser a mi abuelita y mi mamá. ¿Ya? Y siempre eran estos benditos carbones que se desgastan. Ese es el problema, en cambio, de la máquina DC, que sus mantenimientos tenían que ser muy elevados, muy frecuentes, porque estos elementitos de aquí se desgastan, ¿ya? O se daña el resorte también, ¿ya? Pero en cambio el control es muy bueno. Miren, si ven los polos, vean, bueno, para el dibujo soy malo, pero esto era lo que se supone que yo iba a dibujar, ¿sí ven? Lo que dibujé en la pizarra. Ahí ya se observan bien el estator y los polos, cómo están bobinándole los polos. ¿Ya? Y aquí está el dibujito. Bueno, aquí tiene 4 polos. Yo hice un dibujo de 2 polos nada más. ¿Ya? Aquí se puede ver el estator, perdón, el rotor, miren, el rotor sin bobinado, ¿eh? Sin ninguna bobina. Acá se puede ver el colector. Miren, aquí está el colector. Se dan cuenta los segmentitos que no están unidos eléctricamente. Aquí van los terminales de las bobinas. Ven que no son solamente 2 colectores que tienen. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Esto era lo que pretendía dibujar, pero no me salió el dibujo bien en la pantalla. ¿Ya? Bien. Ahora sí, ya entendemos las partes, ya entendemos los elementos que se necesitan. Ahora vamos a ver entonces, o la curiosidad que debería quedar es cómo aparece esa bendita fuerza. Porque este elemento de aquí, este rotor, no se va a mover si no hay una fuerza. ¿Cómo aparece la fuerza? Es lo que vamos a analizar en este momento en la pizarra. Ahora sí ya me cambio acá. Sí, ya tenemos que venir a la pizarra. Para pasar. Bien, a ver. Bien, a ver. Para analizar esto, voy a graficar la espira.
A ver. Déjenme enviar una. Bien, aquí tenemos la bobina, tal como estaba ahí en la gráfica. El campo magnético no lo voy a dibujar, solamente vamos a tener claro que el campo magnético va a estar aquí. ¿Sí? Y va a circular. Ya no voy a dibujar las bobinas porque sabemos que van de norte a sur. Bien, entonces tenemos la bobina, en este caso de norte a sur. Aquí, vean, no voy a dibujar el colector, solo voy a dibujar acá la fuente de alimentación DC y voy a conectarla aquí en los terminales, nada más. Bien, para poder entender el funcionamiento de esta máquina, voy a segmentarla. Voy a decir que aquí es el segmento A, segmento B, segmento C y segmento D. Para poder analizar esta maquinita, vamos a analizarla por segmentos. Voy a analizar primero segmento AB. Y me olvidaba, para convertir energía eléctrica a mecánica, voy a utilizar, y esto se va a tener que ver en el libro, la ley de Biot-Savart, que indica que la fuerza inducida va a ser igual L, B, I, donde F, aquí aparece la fuerza. Esta es la fuerza inducida en la bobina. L, miren lo que voy a hacer aquí. Miren, le voy a poner dos rayitas aquí arriba. ¿Qué significa cuando a un elemento le ponen la rayita arriba? Con una sigla le ponen la raya superior. Fasor. ¿Qué es elemento? Bueno, en electricidad nos acostumbramos mucho que en corriente alterna es un fasor, ¿no? Si fuera matemática simplemente, ¿qué sería? Un vector. Un vector, perfecto. Aquí yo ya tendré una pregunta, porque L es longitud. Bien, voy a poner las unidades de una vez. ¿La fuerza en qué se mide? Newtons. Newton, perfecto. ¿La longitud en qué se mide? Metro. Estoy quedando sin batería. La longitud se mide en metros, perfecto. ¿No les nace una pregunta ahí? Ya tuvieron una pregunta. La longitud en metros. B, este ya sabemos, ¿no? ¿Qué era el B? Campo magnético. ¿En qué se mide el campo magnético? ¿Se me olvidaron? En teslas, perfecto. Y me falta la última, que es la más conocida, ¿no? La I es intensidad.
que se miden. Caramba, ¿qué pasó? Sus nota. Esta nueva versión. No sé por qué apareció esa nota de ahí. Ya. La intensidad, ya eso lo sabemos, se mide en amperios. Bien, ahora aquí, clarito, miren la fórmula. Voy a sobremarcar esta X de aquí. Ojo, esa X de ahí no es un por. Miren, estoy poniendo la rayita superior en L y en B. Significa que son vectores. Por lo tanto, esto de aquí es Producto cruz. producto cruz perfecto. O también llamado producto vectorial. ¿Sí o no? Entonces, ustedes sí se acuerdan del producto cruz. Eh, A ver, ¿qué indica el producto cruz? Se me quedaron. El producto cruz obligatoriamente tiene que ser entre dos vectores. ¿Sí o no? sí, ¿Ya? Sí, Y el son resultado de un producto cruz siempre es un vector perpendicular un vector perpendicular ¿a quién? a los dos vectores. A los dos vectores que lo originan. ¿Sí? Por lo tanto, el producto cruz siempre me va a dar un vector perpendicular, ¿ya? Pero debe respetarse el orden de los vectores. ¿Sí? El producto cruz no es una multiplicación. En la multiplicación, la propiedad conmutativa no altera el resultado. Es decir, 5 por 3 es igual a 3 por 5. Da lo mismo. Pero en un producto cruz, yo no puedo obtener el mismo resultado haciendo longitud cruz campo, como está aquí en la fórmula. No voy a obtener el mismo resultado que haciendo campo cruz longitud. ¿Sí? En un producto cruz, el resultado, si altero las variables, me va a dar una dirección contraria. ¿Ya? Este producto cruz es lo que me permite poder alterar el sentido de movimiento de la espira o del motor. ¿Ya? Vamos a ver eso. ¿Hasta aquí está claro? Todo lo que interviene en la conversión de energía eléctrica a mecánica. sí. Ya. Ahora sí, vamos a verlo por segmento. Segmento AB. Vamos a dibujar aquí. Ya, extraño el whiteboard antiguo. La versión antigua era mejor. Voy a dibujar aquí el segmento. Segmento A, B. Bien, y todavía no me han hecho una pregunta clave aquí. El producto cruz, para poderlo trabajar, necesito dos vectores. A ver, el campo magnético a mí me queda claro que es un vector. Porque el campo magnético tiene una magnitud 0.5 teslas, 0.2 teslas, 1 tesla.
y tiene una dirección. Siempre se dirige de norte a sur, ¿ya? Pero lo que no me queda claro y nadie me ha preguntado es cómo la longitud se vuelve un vector. ¿Sí o no? Porque las medidas de longitud no son vectores, ¿o sí? A No, no ver, sé. siguen ahí, entonces, ¿por qué se convierte en un vector? Nadie me preguntó eso, ¿no? Era la primera pregunta que yo hubiera hecho. Cuando me ponen vector longitud, hubiera dicho, profesor, ¿y de dónde la longitud es un vector? Bueno, aquí lo vamos a explicar. Cuando yo tengo una fuente de alimentación de voltaje aquí, me olvido de los carbones un momentito y me olvido que al dar vuelta esto se va a enredar, ¿ya? Me he olvidado de dibujar la línea de eje. Esta espira está sobre un eje, ¿no? Ya, está la línea de eje. Cuando yo tengo una fuente de voltaje conectada a la espira, va a circular una corriente, que en circuitos eléctricos nos acordamos que la corriente va de positivo a negativo, ¿sí o no? Es decir, tiene que ir así la corriente. Por aquí está pasando así y por aquí viene así la corriente. Y retorna por el negativo. ¿Ya? Bien, lo mismo voy a dibujar acá, en el segmento. Si yo tomo este como el centro del segmento, la corriente, ¿cómo va? Va en esta dirección, ¿sí o no? No sé por qué reacciona lento. No me agrada para nada esta versión. Bien, la corriente viene para acá. ¿Sí? La longitud, solamente para este caso, para este análisis, ¿qué dijo Bioxavar? Que la corriente va a tener la misma dirección junto a la longitud. Esta es la longitud y esta es la corriente I. Dicho en otras palabras, la dirección del vector longitud dependerá ¿de quién? ¿De quién dependerá la dirección del vector longitud en la espira? De la corriente. De la dirección de la corriente. ¿Y puedo alterar la dirección de la corriente? Sí, al invertir. Invirtiendo las polaridades de la fuente, ¿sí o no? Ojo que esto es clave. Miren cómo yo puedo manejar la dirección del vector longitud con la dirección de la corriente. ¿Y es importante la dirección del vector longitud? Claro que sí, porque la fórmula dice que debo aplicar producto cruz. Y el producto cruz siempre me va a originar un vector perpendicular a los vectores que la generan. Entonces ya tengo el vector longitud. Me falta el campo magnético. ¿Cómo va el campo magnético? Va en esta forma, va hacia acá. Campo magnético. Bien, para poder entender bien esto, yo mejor voy a graficar un plano de coordenadas que tiene que estar graficado en 3 dimensiones, porque ya 2 dimensiones no me bastan. Y aquí estaría la tercera dimensión. ¿Cómo le llamamos a estas direcciones? Aquí eje Y, eje X y eje Z, ¿sí o no? ¿Cómo va el campo magnético? El campo magnético va en esta dirección. ¿Cómo va la longitud? En dirección a la corriente, es decir, de aquí desde este punto viene hacia acá. Longitud. Bien. ¿Cómo se resuelve un producto cruz? Fórmula matemática del producto cruz. Primer vector, la magnitud,
multiplicado por ¿quién? Por la magnitud del segundo vector, que es campo, y multiplicado por ¿quién? A ver, Por el por seno. seno, perfecto, del ángulo que existe entre ¿quién? Entre los dos factores. La longitud y el campo, perfecto, ese es el producto cruz. Muy bien, ¿ya? Entonces, si yo les pongo un ejercicio, yo les tendría que dar las medidas del bobinado o de la espira, ¿sí o no? La longitud. Tendría que darles el campo magnético, ¿ya? ¿Cuántos teslas vale? Y ustedes podrían sacar ya el cálculo de la fuerza con la intensidad también que circula. Bien, ¿por qué les pongo esto? Porque es clave saber esto de aquí. Los datos, cuando me toque desarrollar la fórmula, esto me queda simplemente L, B, y para este caso, ¿cuál es el ángulo que forman los dos vectores? ¿Qué ángulo están formando? 90 grados, dice Robinson. Perfecto. Seno de 90 grados. ¿Y cuánto vale el seno de 90 grados? ¿Cuánto es seno de 90? 1. 1, perfecto. Todo esto sería 1. Quedándome simplemente como L y B. Mi pregunta es la siguiente. ¿Y la dirección hacia dónde va? Concepto del producto cruz. El producto cruz siempre me va a dar un vector resultante perpendicular al área de los dos vectores. ¿Cuál es el área de los dos vectores que la conforman? Aquí está el área. El área está conformada por los ejes X y eje Z. Por lo tanto, el vector resultante, ¿en qué eje va a salir? Y. En Y. Perfecto. Mi pregunta es, ¿irá en Y hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo puedo determinar eso? Hacia abajo. Regla la mano derecha. Regla de la mano derecha. Perfecto. ¿Qué indicaba la regla de la mano derecha? Los 4 dedos de la mano derecha apuntan desde el primer vector hacia el segundo vector. Y a donde indique el pulgar era el vector resultante. Bueno, aquí voy a tratar de dibujar una mano derecha, donde los dedos vayan de L, que es el primer vector, a B, que es el segundo vector. Veamos. Me va a quedar media fea esa mano. ¿Ya? Ahí está la mano derecha. Cuando pongan la mano derecha frente a su pantalla. ¿Y el pulgar hacia dónde irá? Si voy de L hacia B. ¿El pulgar hacia dónde les queda? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí o no? Aquí va el pulgar. ¿Ya? El pulgar apunta hacia arriba. Por lo tanto, el vector resultante irá ¿a dónde? Hacia acá. En el eje perpendicular al área que forman ellos. ¿Qué área forman? Forman el área entre X y Z. Por lo tanto, la respuesta va a ser en Y. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Regla de la mano derecha. Y me apunta hacia arriba. Hacia acá arriba va a ir el vector fuerza inducida. Acá arriba. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tomo la fórmula inicial, aquí ¿qué me faltaría para que sea fuerza inducida? Fuerza inducida, segmento AB, va a ser igual a L por B y por I. LBI, miren, porque la intensidad se me estaba quedando arriba en la fórmula, ¿no? ¿Por qué no la incluí? Porque miren que la intensidad no se incluye en el producto cruz, ¿sí o no? Va aparte. Como acá ya resolví el producto cruz, solo me faltaba multiplicar por I, ¿sí o no? ¿Está claro? Sí. Bien. Y para el otro segmento, ¿cómo sería? Con eso ya terminamos.
Miren, les dejo de tarea a ustedes que analicen los otros dos segmentos. Yo me voy a saltar directamente al analicé AB. No voy a analizar BC, se las dejo a ustedes. Y voy a analizar CD. Miren, el segmento de acá. Yo no voy a analizarles ni BC ni AD. Si uno se pone pilas, ya sabe la respuesta. Yo voy a CD. ¿Cómo se hace? Primero identifico hacia dónde va la corriente. Me pongo en el centro. Identifico hacia dónde va la corriente. Va hacia arriba. ¿Por qué es clave saber dónde va la corriente? Porque según la corriente va el vector longitud. El campo magnético, ¿cómo va? Sigue yendo desde aquí hacia acá. ¿Ya? Hago lo mismo. Grafican el plano en 3 dimensiones. Bueno, se fue con verde. Para el otro segmento. ¿Y cómo va? Vector campo magnético no ha cambiado de dirección. Vector longitud, miren, sí ha cambiado de dirección, ¿sí o no? Va hacia arriba, es decir, irá hacia acá el vector longitud. ¿Qué dice el producto cruz? Que aquí se va a formar un área, ¿ya? Entre las componentes X y Z, por lo tanto el resultado va a salir en Y. Lo que yo no sé si es hacia arriba o hacia abajo. La regla de la mano derecha tiene que ir hacia acá. Si usted usa su mano derecha con los dedos apuntando de longitud a campo, ¿el pulgar a dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo, perfecto. Hacia acá apunta la fuerza inducida en el segmento ABCD. Si yo aplico la fórmula, miren, ya resumiendo, fuerza inducida, segmento CD, va a ser igual a ¿qué? A L por B por C, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo que forman los dos? Seno de 90 grados y todo multiplicado por I. ¿Cuánto es seno de 90? 1. ¿Cómo me queda la fuerza inducida en el segmento CD? Igual a L, B, I también. Pero miren, aquí viene la parte donde se origina el movimiento. Una fuerza hacia arriba, otra fuerza hacia abajo. Si yo voy al segmento de acá, a la espira, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se puso pesadísima la pizarra. Miren, aquí la fuerza ¿hacia dónde va? Estaría girando. Va hacia abajo, ¿sí o no? Y la otra fuerza ¿hacia dónde iría? Hacia arriba. Y no sé por qué no hace hacia atrás, no borra. La otra fuerza iría acá. ¿Sí o no? Y eso se mantiene en su eje. ¿Cómo estaría la espira? Rotando. ¿Qué pasa si las dos fuerzas estuvieran en el mismo sentido? ¿Qué pasaría si las dos fuerzas estuvieran en el mismo sentido? ¿Entiendes? Bueno, A ver, Depende. hagan este ejemplo. Miren, se ve en pantalla, ¿no? Si ven en pantalla, tengo un bolígrafo. Sí. ¿Ya? Lo pongo entre las manos. Si yo hago, cada mano es una fuerza. Si yo hago las dos fuerzas hacia arriba, ¿qué pasa con el bolígrafo? sube. Solamente está subiendo, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo hago las dos fuerzas hacia abajo?
Solamente está bajando. Pero ¿qué pasa si hago una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo? ¿Qué pasa con el bolígrafo? No se mueve. Los movimientos. Hay un movimiento. Cuando hago una palma hacia arriba y la otra hacia abajo, miren, él empieza a moverse, a girar en su mismo eje, ¿sí o no? Es decir, empieza a dar vueltas, ¿ya? Lo mismo ocurre acá. Para que esa espira empiece a dar vueltas, necesito que estas dos fuerzas sean iguales en magnitud. ¿Son o no son iguales en magnitud? Sí. Sí. Sí, las dos tienen la misma longitud, tienen el mismo campo magnético y está circulando la misma corriente, ¿sí o no? Bien, Robinson me está contestando. En los casos que nos quedan, el campo se superpone a la longitud, por lo que será seno de 0 grados, así que no habrá fuerza. Bien, aquí ya Robinson contestó por qué no es necesario analizar entre B y C y entre A y D. ¿Sí leyeron el comentario? Porque entre B y C y entre A y D, entre la longitud y el campo, se empiezan a generar dos ángulos, o 0 grados o 180 grados. Y seno de 0 grados o seno de 180, ¿cuánto es? Y 0 por cualquier valor es 0 fuerzas. Es decir, entre los segmentos B y C y A y D no hay fuerzas. Y por ende, entonces, la fuerza resultante de esa espira, me estoy pasando, denme 2 minutos. Bueno, ahorita están en su casa, han de estar seguros. Me les voy a robar 5 minutos. La fuerza, ay, justo ahí se pone lento esto. La fuerza inducida total va a ser igual a ¿qué? A fuerza inducida en el segmento AB más la fuerza inducida en el segmento CD. Porque se apoyan. Por lo tanto, esta fuerza inducida, ¿a qué será igual? A 2 veces LBI. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Perfecto. A ver, y ustedes que saben más que yo de mecánica. Torque, ¿a qué es igual? Torque o momentum, ¿qué le dicen? ¿Se acuerdan de momentum? Bueno, todo esto lo pueden repasar en el capítulo, creo que 6 del libro, el de máquinas eléctricas de Chapman, Fundamentos de máquinas DC. Masa por velocidad. Ahí me está poniendo Robinson, radio por fuerza. Si aquí tengo fuerza inducida por radio. Perfecto. ¿Y el radio de dónde lo saco? Vuelvo a la espira. Siempre al final de la clase la pizarra se pone pesadísima. ¿De dónde saco el radio? El radio sale de esto de aquí, es un rotor. ¿Sí o no? Esto de aquí es un rotor. ¿El radio de dónde sale? Sale desde el centro del eje hasta acá. Esta partecita de aquí es el radio. Si yo multiplico esa fuerza que se da aquí en la espira por el radio que hay del rotor, ¿yo qué voy a tener? Vamos, me queda la pizarra. Torque. La fuerza se mide en newtons. El radio se mide en metros. Por lo tanto, ¿en qué se mide el torque? En newton metros. Resumen, y con eso nos vamos. Me voy contento hoy día si entendimos esto. Perfecto. Si yo quiero una máquina eléctrica, un motor DC, con un torque alto, ¿qué debo variar? Ahí tengo los dos parámetros. Si quiero elevar el torque de esa máquina, ¿qué tengo que hacer? Vale.
Aumentar la fuerza o aumentar el O el radio. radio. Si yo aumento el radio del motor, ¿estoy haciendo un motor más grande o un motor más pequeño? Más grande. Un motor más grande. Bien, o si no, altero la fuerza. Para alterar la fuerza, retrocedo una fórmula más. ¿La fuerza de quién depende? De 2LBI. ¿Puedo alterar la longitud? ¿Qué significa alterar la longitud? ¿El tamaño? El tamaño, una longitud de rotor más larga, ¿sí? Aumentar número de espiras, o aumentar campo, o aumentar corriente. Si yo aumento campo, necesito más bobinas en el estator. Si yo quiero aumentar corriente, ¿qué necesito? Que el conductor sea más fino o más grueso. Si yo quiero que por un cable pase más corriente, ese cable debe ser más fino o más grueso. Más grueso. Más grueso. Y si voy a hacer una bobina con cable grueso, ¿qué va a pasar con la máquina? ¿Debe ser más grande o más pequeña? Más grande. Más grande. Resumen, por cualquier lado que se lo vea. Si yo quiero máquinas cada vez con torques más elevados, necesito que la máquina sea mucho más Grande. grande. El que tiene carros conoce de eso, ¿sí o no? Si usted quiere un carro con alto torque, Camión. no va a usar un Spark, ¿sí o no? Comprarse un camión. Eso, porque usted cuando quiere un carro grande es porque le interesa el torque. ¿Ya? ¿Sí está claro hasta aquí? Ingeniero. Ya. Les recomiendo, lean el capítulo 6. El día sábado revisamos, o les dejo de tarea. Aquí ya vemos cómo la máquina empieza a moverse, ¿sí o no? La máquina está funcionando como motor. ¿Ya? Ya es así práctica, ingeniero. ¿Mande? Ya es así práctica, es normal. No le escucho. El día sábado sí práctica es normal. Seguimos igual en línea. Virtual. Sí. Ok. Yo creo que ya el lunes hoy día se hablaba mucho entre directivos y todo. Creo que el día lunes ya se podría retornar presencial, pero tenemos que esperar un comunicado oficial. ¿Ya? Recuerden. Sí, yo ya quiero venir presencial, Esturro está aquí. Yo esto lo explico mejor con el motor ahí mismo, pues. Claro, ¿Ya? profe. Así es. Sí, pero no hay más, no hay de otro. Bien, ahora, la máquina empezó a moverse. ¿Ya? Cuando una máquina se mueve, adquiere velocidad. ¿Qué pasa cuando la máquina adquiere velocidad? Les dejo para que estudien en el Chatman. Quiero que vean ahora, ya vimos cómo funciona un motor, quiero que revisen cómo funciona un generador. ¿Ya? Vamos a entender el día sábado cómo funciona esta misma máquina, pero ahora como generador. ¿Ya? Y para que quede clarísimo, el día sábado le metemos número. ¿Ya? Bueno, Bien, señores, ya podemos salir nomás. Me les robé 11 minutos. no pasa. Muchas gracias, ingeniero. Ok, jóvenes, Gracias, tengan profe. buena noche. Pasen bien. Gracias, ingeniero.